Señoras y señores, bienvenidos a la hora 22. Gracias por estar con nosotros. Vamos a hablar de política, pero también de la política que se planifica, de la política que no es improvisada, de temas importantes dentro de este aspecto. Y para eso recibimos a Lisa Mabel Collado, de la Fuerza del Pueblo. Lisa Mabel es vicesecretaria de Innovación. Correcto. De Fuerza del Pueblo, pero también es miembro del directorio central de ese partido. O sea, que estoy frente a una dirigente, a una ejecutiva de esa organización política. Hola, gracias por estar acá. Hola, gracias, buenas noches. Permíteme saludar a tu audiencia y gracias por permitirnos traer el mensaje de la Fuerza del Pueblo esta noche. Eres una figura en política relativamente joven. Vienes del Partido de la Liberación Dominicana porque fuiste candidata a diputada de esa organización, ¿correcto? Te ríes, ¿por qué? Nosotros hicimos un ejercicio de exploración en esa época, a solicitud de algunos compañeros de mi circunscripción. Yo pertenezco, y en esta estructura también pertenezco a la circunscripción número 1 del municipio Santo Domingo Este, y en esa oportunidad, a solicitud de algunos compañeros, hicimos un ejercicio de exploración a ver qué tal caía, pero finalmente no nos inscribimos como candidatos. Ah, ¿no te llegaste a inscribir? No. Bueno, da la impresión como que te arrepentiste de haber hecho ese ejercicio. Lo que pasa es que como a mí me tocaba desempeñarme en algunas funciones un poco estratégicas, no tanto de cara al público, sino por detrás, ya nosotros habíamos evidenciado los síntomas que se estaban dando dentro del PLD que no iban a permitir como las garantías para que se respetaran la voluntad democrática en ese proceso. Entonces yo decidí no inscribir. ¿Y entonces en Fuerza del Pueblo ahora surgirá de nuevo una candidata o tu labor por ahora es otra? Bueno, lo que sucede es que yo creo que los líderes políticos deben ser aspirados. O sea, tiene que ser la gente que se identifica con tu liderazgo, el que te sugiera, te demande, te pida que tú les representes. Los políticos utilizamos mucho un discurso de que, bueno, yo no estoy en eso. Todos los políticos, todos los que estamos o los que empezamos a construir carrera política, en mi caso yo entré a la vieja estructura a los 19 años. O sea, gracias a Dios que me dices que me veo joven, pero nosotros tenemos ya 21 años en la actividad política. Lo que pasa es que nuestros roles no fueron tanto de cara al público, sino más estratégicos, en la dirección electoral y otros organismos. Pero no, es una posibilidad a la que yo no me voy a negar y no voy a cerrar tampoco. Bueno, mira, te voy a tomar una palabra que has dicho, estrategia. Cuando te presentaba, hablaba de que trabajas en política, pero política con planificación política planificada, valga la redundancia. Entonces, tú estás en una parte de la estructura orgánica de tu partido, Fuerza del Pueblo, muy interesante. Pienso que, y lo conversábamos antes, es el primer partido que tiene una Secretaría de Innovación. ¿En qué consiste que ustedes lleven a ese rango la estrategia, la innovación? A ti te gusta mucho el tema innovación. Me has traído también el plan estratégico que para 3 años, hasta 2025, ustedes tienen. ¿En qué consiste este aspecto de Fuerza del Pueblo? Para ponerle a la gente en contexto, todo el mundo sabe de las iniciativas en materia de innovación del presidente Fernández, incluso las que están contenidas en la Constitución de la República. Cuando nació Fuerza del Pueblo, que se distribuyeron las responsabilidades, a mí me toca acompañar al compañero Fernando Fernández en este organismo, la Secretaría de Innovación, Desarrollo y Tecnología. ¿Él es quien preside esa secretaría? Sí, es el titular de la secretaría, el compañero Fernando. Entonces, hicimos su núcleo central, hicimos una reunión de la que ya acostumbrábamos, pero para discutir qué nosotros tenemos de novedoso que ofrecerle a la actividad política. Porque Fuerza del Pueblo, de hecho, surgió en unas circunstancias muy especiales y muy de cara al tiempo que se está viviendo, sobre todo que nosotros nacimos en medio de una crisis en la que nos tocó innovar para poder nacer. Y pensamos en hacer primero un levantamiento. Nosotros contratamos y algunos amigos se acercaron de unas firmas consultoras internacionales para conocer qué es lo que realmente la gente quiere. ¿Con qué los dominicanos y dominicanas de esta generación y de una generación atrás se identifican? ¿Qué es lo que la gente aspira
para entonces nosotros sobre eso desarrollar nuestra agenda temática de trabajo. Y en esos hallazgos surgieron que algo tan sensible del que tal vez, por lo que implica trabajarlo, los actores políticos no se detenían sobre ello, es el tema de la planificación política, que es una herramienta de la innovación pública y de la innovación política. En República Dominicana, según los hallazgos, y la práctica nos ha enseñado que es así, la mayoría de los partidos políticos se envuelven en la inmediatez de la artesanía política, de preparar en los años preelectorales sus estructuras del tema de la organización, pero con una agenda política propiamente que atienda temas sectoriales y que se dedique transversalmente, como es el caso de la innovación, a impactar las demás áreas, no había. Encontramos una oportunidad para entonces nosotros identificarnos con la gente y decirle a los dominicanos, bueno, ya nosotros conocemos el síntoma, ya sabemos que si queremos proponer algo que sea diferente en la actividad política y que venga a agregar valor, entonces nosotros debemos organizar tareas en ese sentido. Nacimos con un taller fundacional que se llamó Pensamiento Fuera de Caja, un taller FODA. Ahí nosotros analizamos todo el ámbito político de todas las organizaciones que existen, más las debilidades internas con las que nacimos como organización política. Y luego de eso, entonces, con el acompañamiento, como te decía, de 2 firmas, entonces desarrollamos el Plan Estratégico de Innovación 2022-2025. Tuve la responsabilidad, junto al compañero Fernando Fernández, de conducir este plan, que es básicamente una visión interna de cómo nosotros visualizamos el partido y de cómo nosotros identificamos cuáles son las acciones que debemos impulsar para fomentar una cultura de innovación, primero hacia lo interno del partido, ideas reformadoras, transformadoras, pero que sean funcionales, no que se queden en folletos ni en programas, sino que nosotros la podamos aplicar a la población y luego obviamente con un impacto externo hacia afuera. Lisa Mabel, la teoría que explicas respecto a mi pregunta sobre la innovación y ustedes es excelente, no tiene desperdicios, se entiende que vale mucho lo que has dicho. Ahora bien, en Dominicana, en un partido político, ¿en qué en este momento en que Fuerza del Pueblo necesita crecer y subir, en qué los beneficia cuantitativamente a ustedes? En una frase muy popular, no me hable de problemas, háblame de soluciones. Ajá, ¿y qué soluciones? Para que la gente entienda. Okay. Entonces, desde la Secretaría de Innovación, nosotros estamos fundamentalmente agotando 2 proyectos principales que son los que están permitiendo que el partido pueda proyectar y pueda crecer y pueda fortalecerse. Uno, perdón, porque la Secretaría de Innovación es una herramienta para disgregarla en el mejor sentido de la palabra hacia los dirigentes del partido, no para atraer por su vía miembros nuevos, por ejemplo. Lo que sucede es que nosotros son 4 ejes estratégicos que tiene. Y en el eje estratégico número 1, que es el que estamos agotando en esta etapa, es el fortalecimiento interno. Entonces, ¿a qué se encamina el fortalecimiento interno? A fortalecer la identidad partidaria y a crecer, no solamente en cantidad, sino en calidad. Es como un colador. La Secretaría de Innovación es un brazo de apoyo a las demás secretarías. Por eso yo te decía que nosotros tenemos una visión ejecutoria transversal a las demás áreas de gestión partidaria. Hacer un partido inteligente de inteligentes como lo fue el PLD en su inicio. Bueno, algo así, pero con el elemento innovador de que cada compañero o compañera sea capaz de identificando los problemas, aportarte una solución y potencializar las soluciones para eso. Por eso yo te decía que nosotros estamos concentrados en 2 proyectos fundamentales. Hay uno que es con el compañero Luis Toral, que se trata de, para que la gente entienda, de inteligencia electoral. Es un proyecto que se llama Innovación Electoral. Nosotros en esa parte vamos a apoyar toda la coordinación técnico-electoral de la capacitación de los delegados, de los suplentes, de los observadores, de los encargados de recinto, de los coordinadores de los enlaces, no para el día D, sino para todo lo que se gestiona antes de un proceso de elecciones. Eso por una parte. Y por otra parte, con el compañero Bautas Rojas en el Plan Nacional de Afiliación, que
el resultado de eso lo estamos viendo en las actividades, sobre todo, mira, esta semana fue muy activa. Esta semana hubieron juramentaciones y actos, aún estando el presidente Fernández fuera del país, agotando una agenda con los mismos propósitos, pero en el exterior, en Barahona, en Santiago, en el Gran Santo Domingo. Y todas las semanas Fuerza del Pueblo tiene un calendario, una agenda programática de actividades, de juramentaciones y de actos que van encaminados a eso, al fortalecimiento interno del partido y al crecimiento en calidad. No hay entonces, es una pregunta curiosa, ¿no hay entonces con la secretaría de ustedes una interacción con el simpatizante normal de Fuerza del Pueblo? Sí, te voy a contar una experiencia reciente. En la vieja estructura y en esta, a nosotros se nos delegó la responsabilidad de coordinar la región sur. O sea, yo estoy a cargo de las 10 provincias del sur en esta materia. Antes lo estuve también, pero en la parte electoral solamente, cuando estuvimos en el PLD, ya en los años finales. Entonces, lo que estamos haciendo es que los encuentros de innovación son asambleas abiertas, en la que participan los compañeros del partido y también le damos apertura a ciudadanos que tengan militancia partidaria en cualquier otra organización que quieran ir a escuchar el tema, porque ¿cuál es la idea? Cuando tú desarrollas ideas en materia de innovación pública, tú lo que quieres es condensar esas situaciones, esos anhelos, lo que la gente quiere, lo que se desatendió, esas necesidades sociales a todos los niveles sectorialmente que están pendientes, que por alguna razón se le han quedado en las carpetas a las diferentes gestiones de gobierno, porque también es un tema de fortalecer la institucionalidad. Entonces lo que hacemos es tipo mesas abiertas, llevamos los temas, hacemos discusiones, levantamos el sentimiento de la población y ahí a todo el mundo se le permite hablar. ¿Y cuáles temas les plantean esos jóvenes o personas que son en cierto sentido del pueblo común a ustedes, que tienen una planificación y están quizás más enfocados en lo que es plan y estrategia? Fíjate, ¿De qué le tratan ellos a ustedes? Te puedo decir que sorprendentemente, aunque la gente que no cree en el sistema de partidos lleva un discursito de que los jóvenes no están interesados en política, eso no es cierto. Y tú lo puedes ver. Yo te puedo invitar a un próximo encuentro de los que hagamos en la región sur para que nos acompañes un día entero. O sea, los jóvenes te preguntan, la primera pregunta es, ¿por qué Fuerza del Pueblo? ¿Por qué yo debería interesarme en participar en la actividad política a través de Fuerza del Pueblo cuando hay otras vías? Entonces, ahí es que nosotros los integramos de una manera, si se quiere, no tratando de forzar la gente, sino que tú veas lo que yo te muestro. Que yo te puedo decir, bueno, que somos el Partido de la Esperanza. No, lo que pasa es que nosotros somos un partido nuevo, pero no somos novatos. Somos veteranos y lo que hacemos es combinar esa experiencia de Estado que ya nosotros tenemos con ese liderazgo político que se lo dio los años a muchos de nuestros compañeros, combinarla con las ideas nuevas, frescas y reformadoras que nosotros tenemos para brindar. Y dentro buscar un balance. Dentro de esas ideas, por ejemplo, que vivimos ahora en el aspecto económico, una situación difícil, cercano a donde vive la crisis, sí. ¿Qué sugerencia, por ejemplo, la Secretaría de ustedes podría aportar a la parte política del partido dentro del aspecto innovación? Tenemos casi crisis, nosotros hacemos esta sugerencia. ¿Hacen planteamientos ustedes que lo trasvasan a la parte política para que sea aplicado y puesto como especie de propuesta, por ejemplo? Básicamente, nosotros nos nutrimos de esas conversaciones, hacemos un levantamiento de los temas que nosotros entendemos que concitan más interés y que se conectan mucho con el timing, con lo que está viviendo la sociedad, y entonces nosotros tenemos reuniones regularmente todos los martes. Lo que hacemos es que a través del secretariado, todas esas iniciativas, nosotros las vamos aportando a la dirección política, porque te ofrece una visión real de qué es lo que la gente está pensando. Ustedes podrían ser un órgano dentro del partido consultivo en ese aspecto, de la innovación. Lo que pasa es que innovación no tiene prisa. Innovación trabaja a su ritmo, trabaja lento. Ayudamos, potencializamos, trabajamos el tema de la investigación,
en el amplio aspecto de la política, pero no tenemos esa prisa. O sea, nosotros podemos observar con detenimiento. Tenemos 2 observatorios, el Observatorio de Innovación y el Observatorio de las Juntas Municipales, que es básicamente enfocado hacia la inteligencia electoral. ¿De las juntas municipales? Municipales, sí, porque esa fue una debilidad que nosotros tuvimos en el último proceso. El presidente Fernández fue muy maltratado en el último proceso, que fue el que ya provocó el desprendimiento, por el tema de que nosotros no teníamos la representatividad idónea ante las juntas municipales. Pero ahora, como fuerza política, con una visión de la planificación organizada y que se está orientando a resultados, entonces ahora sí nosotros hemos tenido las previsiones. Entonces ustedes serían en determinada forma, se me ocurre decirte, un ente con influencia transversal hacia la parte, por ejemplo, de la preparación electoral del equipo que va a trabajar en las 2 elecciones. Correcto. Van a tener cierta empatía en el trabajo, en la labor. Correcto. Entonces, por eso ahorita te decía que ¿Y no choca eso con otros órganos internos, el trabajo de ustedes? Con la Secretaría de Formación Política. Podría ser. Electoral también. Pero no, porque es porque que... si ustedes ven, por ejemplo, porque lo que estás hablando es de innovación, estás hablando de modernismo, me imagino que ustedes, desde el punto de vista de lo que me has presentado, mirando cómo es la estructura de a cómo estamos acostumbrados a hacer política, ustedes tratarán de alarle la oreja a muchos dentro de su partido. No me lo vas a decir. Entonces se me ocurre que en el aspecto de la preparación del equipo electoral, las sugerencias en el aspecto electoral, tendrán ustedes, y es casi una reiteración de lo que te había dicho, sí, alguna injerencia, alguna participación. A solicitud de la Secretaría de Asuntos Electorales. El compañero Luis Toral, que es el titular de esa secretaría, sostuvo una reunión con nosotros hace ya unos meses, porque parte del equipo que quedó en la Secretaría de Innovación trabajó muchos años ese proceso de la parte de la formación técnico-electoral. Entonces lo que hicimos fue un acuerdo entre ambas secretarías. Ese proyecto se llama Innovación Electoral y básicamente en el vicesecretariado que coordinamos va enfocado a la parte del conocimiento, a la preparación de todo ese cuerpo electoral que va a tener el rol protagónico, si se quiere, de cara a los próximos procesos de febrero y de mayo del 2024. ¿Y cómo sustituir costumbres de hacer cosas en política que son las que dan hasta ahora resultados? Lo primero es que es algo que me funciona mucho, es reflexionando sobre las cosas que no salieron bien. Que aprendimos a hacerlas y las multiplicamos porque nos enseñaron que así era. Pero hay otras formas más novedosas que nos complican menos, que nosotros podemos implementar. Y por ahí nos vamos. Y obviamente aprender haciendo. Ustedes tienen... No solamente en la parte del discurso, sino tenemos esto. Este es el lenguaje que la gente ahora comprende y debemos ir evolucionando. Tienen un padrón electoral que hemos visto, ha crecido al doble en las 2 veces que lo han presentado. El más reciente alcanza 1.000.000 y tantos. 1.000.000, casi 100.000 a ese corte, pero ya es más. Ya, don Rafael Alburquerque días atrás compartía con nosotros aquí en el programa y decía que para inicios de año quizás ese padrón aumente hasta 1.500.000 y después, bueno, cantidades que son mucha gente. Pero te pregunto, con respecto a la elaboración y estructuración de formación de un nuevo padrón, la secretaría en la que participas, ¿tiene participación? No, eso es una actividad propia de la Secretaría de Asuntos Electorales. Si nosotros, por razones estratégicas que no te puedo decir ahora, que te podría compartir por fuera, nosotros sí hemos hecho algunas sugerencias para tener un tema como de que el padrón, por ejemplo, que es auditado, que sea auditable, que se verifique, que ya no exista o no se valide algunas viejas prácticas que nos hicieron mucho daño de estar llenando padroncillos con guías telefónicas, sin la autorización de personas, con lo más novedoso que se está implementando ahora en materia electoral en este aspecto de la conformación de los padroncillos. Aunque el esquema del padroncillo que ustedes, bueno, PLD fue quien lo instauró, le dio bastantes resultados en su momento. Sí, claro.
en ese momento funcionó mucho. De hecho, se usó en varios periodos. Del 2004, yo creo que hasta ahora todavía la SAE de ellos, que era como se llamaba, aquí se llama Secretaría de Asuntos Electorales, lo implementó y funcionó. Bien. Elisa Mabel, vamos a pausa comercial. Cuando retornemos, conversaremos de aspectos más directos con lo que tiene que ver con la política que nosotros conocemos. ¿Cómo no? Y gracias por la explicación de lo que tu partido tiene como especie de innovación, la Secretaría de Innovación y todos esos aspectos que verdaderamente son interesantes, porque mientras la política se organiza mejor, se entiende que nosotros, quienes la vemos de lejos, otras veces de cerca, pues aprenderemos y nos beneficiaremos en el mejor sentido de la palabra de ella. Así que buen tema el que has puesto y en breve retornamos con otros temas de Fuerza del Pueblo. Venimos en breve con Lisa Mabel Collado de Fuerza del Pueblo. Lisa Mabel Collado, tienes tus criterios bien definidos en la parte ya política, partidarista, desde tu punto de vista profesional, y hay temas que van directamente al interés prácticamente nacional, como es el tema de lo que últimamente hemos tenido por información o aviso, de que próximamente hay plataformas como el Airbnb, Amazon, Netflix, que pudieran estar regulados por las autoridades. Esa regulación, evidentemente, no es para decirnos, mire, el método de usted afiliarse. No. Es que nos van a decir, usted tiene que pagar tanto. Para imponer un sobreimpuesto. Es como yo lo veo. Bueno, entonces esa es la parte que yo quiero que tú desarrolles, que si poniéndote desde el lado de quienes nos indican eso, ¿qué justificación ves tú que esa regulación llegue en estos momentos o que llegue después, o si no procede esa regulación? Mira, lo que yo veo es que primero, esa iniciativa le falta una promesa del presidente de la República. Con todo respeto a la figura del presidente, no le quiero llamar mentiroso, pero él hace cerca de un año dijo que no se iban a gravar, este tipo de impuestos no se iban a gravar. Entonces, eso es lo primero. Lo segundo es... Perdón, él mencionó eso siendo presidente. Claro, hace casi un año. Ya. Sí, cuando se lanzó por un tema de que no iba la reforma tributaria, no sé si recuerdas, que no iba, que después la sociedad se expresó y la gente dijo, oye, en medio de una crisis, ¿cómo tú me vas a hablar de aumentar mi impuesto? Porque aunque tú digas que no lo vas a hacer, que lo que vas a hacer es reajustar, aquí, que tradicionalmente cuando se impone una tasa o se incrementa una tasa, no hay reducciones. Entonces, él reaccionó ante un llamado de la población. Eso debe estar reseñado por ahí por los periódicos porque fue algo muy comentado y lo desestimó. Pero entonces ahora sale el director de Impuestos Internos haciéndose el gracioso diciendo que es muy probable que se contemple el tema de aplicarlo. Pero entonces, a los servicios digitales, si se aplica ese impuesto, tú estarías pagando un doble impuesto. Es decir, si tú pagas un 18% por ese ITEVI, tú pagarías un 18% adicional. Y no se sabe lo que sería derivado de eso. Entonces, esa es una iniciativa que primero, yo no creo que la gente, los consumidores estemos dispuestos a pagarla, por lo menos en mi caso no, porque ya tú pagas un impuesto de transferencia muy alto, muy elevado, comparado con otros sistemas. Tú sabes, entonces, lo primero es que hay que explicarle a la gente de qué se trata eso realmente, y cuál es el impacto que tiene y qué implica eso. Por ejemplo, toma como ejemplo lo que tiene que ver con aplicar regulación a la modalidad de uno lograr un hospedaje cuando va de viaje vía el Airbnb, que no es más
que tú ocupar una residencia, un apartamento privado, en lugar de irte a una villa turística de un consorcio turístico o un complejo turístico, pero te vas a un lugar a menor precio. O sea, estás desde tu punto de vista opuesta a que se regularice ese aspecto con el Airbnb. Luego cruzaremos a Netflix, por ejemplo. Bien, con el caso del Airbnb, que no es más que usted, si tiene una propiedad, usted para generar, por lo menos en este tiempo, para usted generar ingresos, usted la renta. Por ejemplo, para ese público que transita, que viene y va, que dura 3 días y vuelve y vuela, en ese sentido, si se va a regularizar los Airbnb, porque aparentemente está generando ingresos importantes que le llaman la atención del gobierno, entonces también hay que mirar, si lo vamos a medir con la misma vara, si esa gente van a tener las exenciones o los beneficios o las garantías o como tú quieras llamar, que tiene el sector hotelero. Pero perdón, Lisa Mavi, porque es cómodo y fácil irse a ese aspecto directo. El ingreso que se tiene por el Airbnb, donde yo estoy generando beneficios para mí sin ningún tipo de compromiso de mi parte. Sobre una propiedad mía. Ajá. Sobre una propiedad mía. Sí, pero tú la estás convirtiendo en un negocio, una propiedad de vivienda. No, porque perfecto. esas propiedades, su uso nunca ha sido comercial en el inicio. Entonces, hay un sector que es no estoy defendiendo el sector turístico, no, claro, pero estoy mirando porque no debo ser irracional en la observación. Hay un sector turístico, como tú bien dices, que como ya eso está generando muchas entradas económicas, se ve afectado y por supuesto, me imagino que el sector turístico habrá dado la voz de alarma. Yo lo haría y los entiendo. Claro. Entonces, tu punto de vista, ¿debe el propietario de una vivienda que la utilice para usufructo comercial no cotizar al Estado? Yo no creo que no debería cotizar. Yo lo que creo que las regulaciones deberían ser proporcionales en ambos sentidos. Pero es que no se conocen todavía. No estoy, oye, estoy aparentando que estoy como defendiendo una parte. Deberían ser proporcionales en ambos sentidos. Oye, ¿por qué? Pero es que no se ha dicho nada, solamente perdón, Lisa, no se ha indicado va a haber una tasa de tanto, o sea, solamente se ha dicho se va a regular. Pues entonces ahora es peor, porque ahora hay un tema de mal manejo de la información. Ya, porque podría ser. Es posible que hasta la resistencia que yo tengo, por ejemplo, como usuaria o como proveedora de servicios, en el caso que fuere, sea por un tema de que como yo no manejo, tú no me has informado cuáles son tus planes, ni lo que implica eso, ni cuánto yo pagaría, ni cómo serían esas regulaciones, ni qué tiempo entrarían en vigencia, ni de qué se tratan, si son transitorias, si son permanentes. O sea, como yo no tengo manejo de la información oportuna, probablemente eso es lo que está creando una resistencia. Es posible. Ok, entonces, ¿procedería que más información? Lo que pasa es que con ese tema está pasando como pasa con muchas iniciativas del gobierno. Que puede que sean malas o no, depende de cuál sea su perspectiva o el lado que usted quiera enfocar o defender en el caso de la oposición política en el país. Es que no hay manejo de la información oportuna. Es que tú tomas una medida o lanzas una iniciativa y no me explica por qué, para qué, de dónde van a salir esos recursos, quién se beneficia, cuál es la periodicidad de eso. O sea, cuando tú no tienes servicio de la información oportuna, cuando tú no tienes elementos de juicio para tú elaborar un criterio, tú tienes problema en asumir la información. Sobre todo en tiempos de crisis, cuando la sociedad está crispada, cuando todos queremos extender los pesitos y llevar nuestra planificación familiar, nuestro presupuesto familiar conforme a lo que nosotros tenemos previsto para la proyección de un mes, porque la sociedad no está fácil. Y si tú le estuvieras diciendo eso a representantes del sector turístico, ¿qué tú piensas ellos te dirían? Que ellos tienen que defender su punto de vista, porque ellos sienten, si tú te pones del lado del turismo, entonces tú sientes que es desleal, porque yo pago impuestos, porque yo esto, pero también ellos reciben una serie de beneficios estatales. Entonces lo que hay que ver es ¿qué podría ser equivalente? Porque jamás, obviamente las inversiones en el sector turismo que jamás en la vida van a ser equivalentes con el tema de los Airbnb. Desconozco ese fondo
te aclaro. Ya. Pero sí, habría que ver entonces si el Estado me dice, bueno, Elisa Mabel, tú tienes una propiedad y tú estás percibiendo no sé cuántos millones al mes por esto, esas son tus propiedades, pero tú tienes que cantearte aquí para que la gente entienda, ¿verdad? Tú tienes que pagar algún tipo de impuesto por eso, pero que se especifique, que se hable, ¿verdad? Que la gente tenga manejo de eso, de cuáles son las cifras oficiales, de por qué se hace. Porque entonces tú por un lado me estás diciendo que tus recaudaciones son buenísimas, que tú tienes un óptimo balance presupuestario, por otro lado me estás diciendo, me faltan esos cuartos. Aunque el dinero siempre es necesario, porque las necesidades sociales son ilimitadas y siempre vamos a encontrar o a identificar sectores en los que se puede inyectar. Pero hay que hablarle claro a la gente para que la gente sepa en esencia de qué se tratan las cosas. Ya. Y no haga este tipo de fábula, perdóname, de que quién estará atrás de eso. Eso es de fulano, o es de Perencejo, o es de tal sector, o los empresarios de fulanito están en eso. O sea, que la gente tenga el manejo de la información oportunamente. Esa es tu observación, tu crítica. Sí. Ya. Sí. Okay. Pues mira, déjame. Y perdóname otra vez, discúlpame, y yo no estoy de acuerdo con que se graben más impuestos. No con el tema de los Airbnb, pero por ejemplo los servicios digitales como Netflix, Google, Facebook y todo lo que se deriva de eso, yo creo que nosotros estamos pagando ligeramente por encima. No creo que esos servicios resistan que se le aplique un 18% adicional. En esos tienes ese criterio, en el Airbnb, que se dé más información antes sobre de tomar alguna medida. las regulaciones, claro. Ok. Mira, el Estado ahora, el gobierno, ha tomado medidas de regulación, medidas de prevención, aplicando subsidios para los combustibles. Sí. Has trabajado por tu currículum, antes de hacer el programa, lo revisé, tu currículum público, y tienes vasta experiencia en manejo de presupuestos. Sí. Como el subsidio a los combustibles va directamente por afectación o afecta un imprevisto que ha surgido y tiene el presupuesto de 2022 que modificarse en determinado momento, no sé cómo no se ha hecho todavía, ¿qué opinas sobre ese subsidio que se está aplicando para buscar que no produzca, por ejemplo, de primer orden inflación? Sí. Esa medida ante esta situación, ¿cómo la...? Mira, eso yo lo veo bien, los subsidios hay que mantenerlos. En tiempos de crisis hay que buscar un balance presupuestario que te permita a ti cubrir algunos frentes, porque los combustibles van a incidir en los precios, definitivamente. No solamente en los precios, sino en todo el sistema productivo. Toda la gente que produce, de alguna manera u otra, usa el tema de la logística, de la transportación, de los fletes, y todo eso se va a ver impactado por el precio del petróleo. Entonces, una solución para paliar el tema de la crisis, que yo veo muy bien, y las que he visto bien no tengo por qué criticarla, porque aparte el rol de la oposición constructiva es esa. Ese subsidio y otros deberían mantenerse, que son los que te van a permitir a ti hacerle frente a la crisis que viene, porque todavía no se ha definido, no se ha concretizado la crisis, se va a agudizar un poco más el año que viene. No son las proyecciones nuestras, sino las proyecciones en sentido general, las proyecciones globales que hay para el mundo, no solamente para República Dominicana. Se la viene bien difícil el año 2023 y los gobiernos tienen que ser innovadores, creativos, implementando medidas que le permitan no resolverla, porque de golpe ningún gobierno va a resolver nada, pero sí paliarla y llevar soluciones que permitan a uno ir girando la rueda en ese sentido. El eslogan de este gobierno en campaña era vamos a buscar el cambio. El presidente dice que hay cambio de la forma de hacer ejercicio gubernamental. ¿Es innovador este gobierno? No. 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 Yo creo que en la práctica lo que hemos visto, siéndote honesta, con esto no te digo que no hay iniciativas que pudieran haber surgido un efecto si hay una voluntad política real para que se realizaran en diferentes sectores, pero lo que sí yo he visto es que hay como un interés de llevar un guión que no funcionó anteriormente y que se está aplicando. Es como que el presidente, que yo no lo dudo, porque nadie que logre el honor de ser la primera figura de un país
va a querer llegar a hacerlo mal. Eso no es cierto, ni él ni ningún otro. Ya cuando tú asumes la responsabilidad de estar al frente de un Estado, de dirigir la voluntad de millones de personas, tú estás comprometido a hacerlo bien. El problema es que para tú hacerlo bien, tú no eres un hombre equipo. Tú necesitas un equipo que respalde esas iniciativas. Y muchas veces los líderes, en el caso del presidente Luis Abinader, que tiene todas las intenciones de hacerlo bien, yo no tengo por qué dudarlo porque lo hemos visto. O sea, además, es su legado, su nombre va a quedar ahí en el libro de la historia. Se ha hecho acompañar de gente que no está conectado con la visión de gobierno y de Estado que él tiene, y no lo digo yo. Lo dice la práctica. Tiene él, su equipo, su gabinete, tiene una composición de muchos empresarios. ¿Te refieres a los que no están ligados políticamente a él o en sentido general? Hay de los dos. Yo creo que está mezclado. Porque, por ejemplo, en la transición de político a empresario se da mucho más natural que forzar del empresariado a la actividad política. Porque la visión que tú tienes del Estado es muy distinta a cuando ya tú te has curtido, como decimos nosotros, en la fila de un partido, donde tú has tenido oportunidad de participar de la administración pública, ya sea en un puesto de toma de decisiones o no. La visión es distinta. Y con el tema del liderazgo político que le acompaña, es que hay gente que tiene, no sé si es un tema de generacional, o de que hay gente que se quedó con el chip de 1970, 1980, tiene una visión política muy distinta a lo que él ha querido expresar y a lo que manifestó en su programa de gobierno, que sería para ejecutar durante estos 4 años. Pero yo creo que hay funcionarios ahí que si él quiere salvar por lo menos la última parte, tiene que tratar o de remover o de decir, muchas gracias por participar, vamos a darle la oportunidad a esta persona o a aquella, que sí vayan más cónsono con esa visión de país que él tiene. Desde el punto de vista en que tú trabajas dentro de tu partido y haces tu trabajo político, ustedes identifican mucho lo que tiene que ver con situaciones que deberían haber avanzado en el tiempo, modificar costumbres que no dan resultado. En ese sentido, y volviendo a una pregunta similar a la anterior, sí, ¿qué cosas de la actual gestión de gobierno tú piensas deberían cambiarse porque pudiera obtenerse mejor resultado si se hace de otra forma? ¿En qué áreas, por ejemplo? Te voy a mencionar un área que es muy sensible y que determina la conducta social de todas las demás áreas, y es el tema de la educación. En este país hubo un tiempo que se entendió que asignar el 4% del PIB, del presupuesto, al Ministerio de Educación iba a resolver los problemas de la educación en nuestro país. Esa fue la promesa que me hicieron, ¿no? Sí, y el tiempo y la práctica ha demostrado que para esa cantidad impresionante de recursos ser destinadas y tener un impacto social relevante en nuestro país, reformador de todos los ciudadanos, y que te permita a ti entonces tú multiplicar eso que tú aprendes bidireccionalmente, no es un tema de recursos económicos, es un tema de estructura. Y quienes estén para implementarlo, si no tienen esa visión integral de lo que debe ser, de cuáles son las áreas que atacar, de a quiénes hay que formar, de cuál es el rol del ciudadano, no solamente con conciencia cívica, sino que hablemos de ciudadanía, de construir ciudadanía, de qué yo debo ser capaz como un ente social, de cuáles son las áreas en las que yo puedo aportar, de cuál es el mensaje multiplicador que yo voy a dar, y todo eso inicia por la educación. No educación de los libros que van a comprar, de los concursos que se dicen que han sucedido muchísimas cosas, de los profesores que se quemaron en un concurso, no. De la educación con una visión integral que te impacte a todas las demás áreas sectoriales del Estado y de la sociedad en su conjunto. Y entonces, ¿qué beneficios ha traído el que haya recursos necesarios para la educación? Porque el principal problema eran los recursos. Entonces, ¿no ha traído algún beneficio esa? Tristemente yo no logro identificarlo, y me da mucha pena porque hasta en las pruebas, que son las pruebas de medición, las PISA, las internacionales, nosotros nos estamos quemando.
O sea, que seguimos igual. Fíjate que estamos solicitando que se bajen, por ejemplo, el sistema de métrico De evaluación. de evaluación, porque tenemos una participación muy precaria cuando deberíamos ser más exigentes. Ese órgano rector es el que debería preocuparse, porque imagínate, es el órgano rector de la educación en el país. Es quien debería decir, a partir de ahora, independientemente de los intereses que se puedan haber afectado, nosotros tenemos que ir sembrando la semillita para lograr las transformaciones. Ojo, nadie tiene una varita mágica, yo estoy consciente, las reformas sociales implican tiempo y mucho trabajo, hablar mucho, entregarse mucho, implementar soluciones, implementar programas, proyectos, es mucho trabajo, pero hay que empezar. Y hay que tratar de, no solamente por preservar la institucionalidad como gobierno, como Estado en su conjunto, sino por un tema de avanzar. Hay que tratar de respetar lo que se hizo, que funcionó, tomarlo, identificarlo, potencializarlo y transformarlo, sin mirar los problemas, sino siempre enfocados propositivamente ante las soluciones que se puedan implementar. Un país educado es un país que sabe que no puede contaminar el agua, que no te va a tirar la funda de basura para las cañadas ni para los ríos, que no va a sacar los materiales de los ríos, que va a tener conciencia al ciudadano, conciencia vial al manejar. Una sociedad educada es la que va a saber no volarse para no pagarte un ticket en el metro. Una sociedad educada es la que va a saber decir, mi consumo de agua este mes fueron 60 pesos, yo lo voy a ir a pagar y no montarte una tubería por detrás y utilizarla porque el gobierno la paga o la subsidia en algún momento, porque aunque el fin esencial del Estado, como Estado, aparte de generar bienestar económico, sea motivar, impulsar el bienestar colectivo, nosotros como ciudadanos debemos poner de nuestra parte. Para construir ciudadanía tiene que ser así. ¿Y entonces, quién nos enseña o nos dice usted tiene que hacerlo así? Debe ser desde la cabeza eso. Debe ser una visión que se desprenda desde el poder más alto del país. Por eso te decía, tiene que ser una visión integral, que se desprenda a las demás áreas, que haya voluntad política para lograrlo hacer. En oposición, todos nos dicen algo similar. En gobierno, miran para otro lado. ¿Por qué sucede eso? Te decía. Tenemos muchos periodos viendo eso mismo. Voluntad política. Ya, voluntad política. Ahí se resume todo. Vamos a hacer otra pausa. Venimos en ese momento a la parte final del programa y hablaremos de política, a ver cómo está el posicionamiento de tu organización. Ah, qué bien, muy bien. Que sé que tienes Estamos muy datos. contentos. ¿Perdón? Estamos muy contentos. Bueno, ya lo dirás cuando regresemos. Venimos en breve con Lisa Mabel Collado. ¿Cómo no? Muy bien, en Fuerza del Pueblo, en las últimas semanas hemos visto que las estadísticas que se manejan, que manejan ustedes por parte de sondeos que no he visto todavía el primer nombre de la empresa y igual otros partidos nunca dicen cuál es el nombre de la empresa que hace el estudio, pero bueno, las estadísticas de esos estudios, los números, los índices indican, de acuerdo a lo que ustedes mencionan, que hay un buen posicionamiento, Lisa Mabel. ¿Qué puedes decirnos de eso? Mira, te decía que estamos muy contentos porque nosotros hemos visto el crecimiento que ha tenido el partido, no solamente en las mediciones, sino en la calle, en las actividades que se realizan, en las jornadas de afiliación. Y en el último muestreo que yo vi, en la última ficha que vi de la reunión de la semana pasada, ya hay 2 firmas que nos ponen en evidencia un empate técnico entre 2 figuras, entre el presidente Luis Abinader y el presidente Leonel Fernández. Ya.
uno tiene un 36 y uno un 37. Pero tú sabes que hay un margen de error regularmente en ese tipo de trabajo que es un 3%. Hay un empate técnico entre los dos en términos de aceptación. También nosotros estamos más contentos porque al trabajar la identidad partidaria como partido, es decir, la gente identifica Fuerza del Pueblo, la gente sabe que Fuerza del Pueblo es el partido del presidente Fernández, que eso fue algo que nos afectó muchísimo cuando nosotros fuimos al torneo electoral pasado, porque obviamente acabábamos de salir de un desprendimiento de una historia de 40 y pico de años y construir una fuerza nueva para ir inmediatamente a un proceso electoral, eso nos afectó un poco porque la gente conoce al presidente Leonel Fernández, pero no estaba tan identificado con el partido Fuerza del Pueblo. Entonces ya trabajando la fortaleza institucional, la identidad partidaria, hemos avanzado muchísimo. Esa identidad partidaria verdaderamente es indispensable. Ahora bien, ustedes tienen la suerte o el inconveniente de la preponderancia de la figura del doctor Fernández. Entonces, se entiende que siempre iría, quizás un poco por delante, lógico, la valoración hacia la figura de una persona que ha sido presidente en varias ocasiones. Mirando a mediano plazo, no te voy a decir ni a largo plazo, ¿cómo ustedes van a trabajar con una juventud que piensa, porque nuestra juventud piensa, hay que decirlo, piensa, claro, cómo piensa, cuál es la calidad de lo, bueno, y eso es otra cosa, pero la juventud hoy día, tú tienes que saber cómo decirle las cosas y si tienes interés en que te compre algo, debes saber cómo vendérselo. Entonces, esa juventud que le gusta otear en la política, ¿cómo ustedes le van a presentar que ese es el partido de Leonel Fernández? Ya estamos trabajando sobre eso. No sé si te comentaba anteriormente que se están realizando, por ejemplo, asambleas de la juventud del partido, en la que son espacios no como nosotros estamos acostumbrados. Nosotros lo que tuvimos otra formación política de inicio, que nosotros llegábamos aquí porque nos convocaban para darnos una información política de interés, ya sea por tu categoría de dirigente y demás, sino para crear espacios de conversación abiertos, donde los jóvenes puedan ir de la forma en que entiendan, los que se van a afiliar porque ya tomaron la decisión o aquellos que todavía no han tomado la decisión. Y hay una serie de figuras líderes jóvenes en el partido que se están encargando de darle seguimiento a eso, de identificar ese liderazgo que quiere trabajar en política, que todavía estaba muy pequeño para conocer al presidente Fernández en el 1996, pero que a través de su papá o de un tío o de un familiar lo conoce, también en la historia sobre los hechos que... Pero yo tengo que interesarme en un partido porque es un hombre el que... No, por las ideas. O sea, ¿qué yo propongo? Por eso yo te decía que cuando trabajábamos el tema de la identidad partidaria, que lo primero que te preguntan los jóvenes es ¿por qué Fuerza del Pueblo? Eso había sido un elemento que nos permitió a nosotros trabajar sobre la identidad partidaria. Para yo decirte con propuestas, con ideas, ¿por qué la Fuerza del Pueblo? O sea, ¿por qué no otra organización política y sí con nosotros? ¿Qué tenemos nosotros que te puede ofrecer o que se puede identificar contigo? ¿Y cuándo yo tendré la oportunidad de saber, contestar, por qué se caracteriza Fuerza del Pueblo? ¿Cuál es su característica? Porque yo digo, el PLD, ¿cuál es la característica? El Partido Reformista, la característica del reformista es tal, el PQD es tal, ¿y en qué momento ustedes lograrán caracterizar la respuesta a qué es Fuerza del Pueblo? Yo te puedo decir que nosotros estamos tratando de formar ciudadanos conscientes, que sean capaces de identificar las necesidades sociales y sensibilizarlas con ellas. Eso es una tarea que han hecho muchos partidos, pero que no se llevan a la práctica muchas veces, sino que hay muchas cosas que se quedan dentro de una agenda programática porque son iniciativas que yo tengo y que a la mayoría de sectores le funcionan, pero lo que le puede funcionar a otra organización política probablemente no se identifique con el perfil de gente que me sigue, y sobre eso es que nosotros estamos trabajando. Si Fuerza del Pueblo llega a ser poder en 2024, ¿tú tienes conciencia si eso
podría ser un antes y un después para que mi país sea distinto en beneficio positivamente? Mira, yo no te lo puedo asegurar porque no soy la mujer equipo. Eso va a depender del desempeño del equipo que acompañe al presidente Fernández, en el caso que lo fuera, en un posible gobierno en el año 2024. Es que estoy casi segura que así es, pero eso va a depender de la voluntad popular y de las decisiones que se tomen internamente en el partido. Lo que sí yo te puedo decir es que nosotros estamos compelidos a hacerlo bien. Nosotros de alguna manera debemos buscar el sentido reivindicativo de lo que debe ser la gestión pública. Y si de algo yo estoy segura es, por lo que veo, espero que no haya ningún cambio de opinión, presidente Fernández, que quienes les van a acompañar al manejo de la gestión pública van a ser nuevos perfiles de alto valor, no solamente con formación, sino con reconocimiento social, con liderazgo, personas comprometidas que ya hemos transcurrido un camino y que estamos en la mejor disposición de hacer las reformas sociales que merece este país. No de concretizarlas, sino de por lo menos iniciarlas y de encaminar aquellas que ya van en vía de desarrollo. Y la experiencia que tiene el expresidente Fernández en gestión de país, gestión de Estado, ¿tú piensas que puede servirle para corregir algunas cosas que pudo hacerlas mejor? Sí, totalmente. Y lo hará. Yo estoy convencida de que sí. Y si tú te sientas, por ejemplo, con el Leonel Fernández de ahora, y quienes lo conocen recuerdan a Leonel Fernández de algunos 10 años atrás, no es la misma persona. ¿No? No. El presidente Fernández ahora está mejor. ¿Pero en qué sentido? Porque uno ve un discurso similar al que él tenía siendo Lo que pasa presidente. es que eso es parte de su personalidad. El presidente Fernández es muy formal, en el sentido extenso de la palabra. Pero ¿en qué aspecto podrá él haber cambiado, de acuerdo a lo que dices? En la visión que tiene de cómo se debe manejar la gestión pública en lo adelante. Porque él se informa. Pero él nos indicaba siempre cómo debía manejarse un Estado desde años A. La experiencia le va a ayudar muchísimo, pero hay un elemento que cambió, es que las sociedades cambiaron, la sociedad dominicana cambió. Hoy en día demanda otras necesidades, otras cosas, se identifica con acciones diferentes. Entonces, la gente dice, bueno, Leonel Fernández fue presidente 3 veces. Ya él manejó el Estado, tuvo éxito en muchas de lo que emprendió, pero ahora ¿qué él puede traer? Ahora él trae ese elemento innovador que él viene proponiendo desde el año 1996 y que lo implementó durante sus gobiernos, estando incluso en la vieja estructura, pero que ahora vienen potencializados y a dar una respuesta real y eficiente a lo que la ciudadanía espera de una nueva gestión del presidente Leonel Fernández. Bien, Lisa Mabel Collado, gracias por haber estado con nosotros y explicarnos en qué consiste todo este esquema que ustedes tienen internamente de trabajar la innovación como manera programática de hacer política organizada desde Fuerza del Pueblo. Gracias por estar aquí. Gracias a ustedes, buenas noches. Bien, señores, mañana nos vemos nueva vez en la hora 22.